En su deseo de ofrecer a los laicos y en general a todas las parroquias una ayuda ante la Semana Santa que vamos a vivir ya en estos días próximos, la Acción Católica quiere presentar un material con el que ayudar a conocer cómo se van a celebrar en este año tan particular las celebraciones de la Semana Santa en las parroquias. Ciertamente somos conscientes de que el COVID-19, el coronavirus, está causando en todos los ámbitos de la sociedad gran cantidad de cambios que estamos simplemente empezando a ver, y dentro de estos cambios pues están también nuestras celebraciones litúrgicas. A ninguno de nosotros se nos escapa que llevamos casi un mes sin poder celebrar la Eucaristía, sin poder celebrar los sacramentos con absoluta normalidad, como hemos hecho durante toda nuestra vida. Y eso es lo que nos lleva a preguntarnos cómo vamos a celebrar la liturgia de la Semana Santa. Nos lleva a plantearnos cómo van a desarrollarse estas celebraciones litúrgicas. Esta ayuda lo que busca es ofrecer desde una perspectiva puramente celebrativa, no desde una perspectiva espiritual tanto como celebrativa, cómo vamos a celebrar la liturgia de la Semana Santa en las parroquias, en nuestras catedrales, en nuestras iglesias, en estos próximos días. Para esto, para responder a esta pregunta, la Santa Sede, la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha emanado dos decretos en estos últimos días con los cuales quiere precisamente responder a esto. El decreto en tiempo de COVID-19, del 19 de marzo de 2020, que se ha visto aumentado, actualizado, complementado por un segundo decreto en tiempo de COVID-19 de fecha 25 de marzo de 2020. Estos dos documentos, muy breves, dos folios cada uno y fácilmente localizables en Internet, en la página del Vaticano, y en páginas especializadas de cuestión litúrgica, nos van a ayudar a entender cómo se van a desarrollar estas celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en nuestras parroquias en estos próximos días. En estos dos decretos, primero encontramos una serie de advertencias generales a tener en cuenta, primero sobre la fecha de la Pascua, en segundo lugar sobre la misa crismal, que se suele desarrollar entre lunes, martes, miércoles santo en casi todas las diócesis de España dentro de esta Semana Santa, y en tercer lugar unas advertencias generales para la celebración del Triduo, es decir, yendo ya en concreto a cada uno de los días particulares de la Semana Santa. Si nos detenemos en primer lugar en estas advertencias generales, en la primera de ellas sobre la fecha de la Pascua, estos dos decretos nos advierten en primer lugar de que la Pascua es una fiesta particular. La Pascua es una fiesta particular porque tiene tanta importancia que tiene una preparación de 40 días antes de ser celebrada, la Cuaresma. Y tiene además una continuación que nos ayuda a descubrir toda su importancia, todo su sentido, que es el tiempo pascual, 50 días. 40 días de preparación y 50 días de continuación no se mueven de cualquier forma. Por eso, la fiesta de la Pascua tiene una fecha que es fija, que no se puede cambiar. Igual pensamos que podríamos moverla de fecha, como se mueven otras celebraciones a lo largo del año litúrgico. Sin embargo, lo que nos dice la Santa Sede es no se puede cambiar la fecha de la Pascua. La Pascua tiene que ser celebrada en el día en el que este año cae, porque así tiene también la preparación que hemos ido viviendo previamente y la continuación que viviremos después. Por eso lo mejor no es moverla de fecha, lo mejor es celebrarla en la pobreza en la que vamos a ver que se nos pide en estos días. La Pascua no puede cambiar su fecha así de la noche a la mañana, porque con ella se mueven casi 100 días de nuestro calendario litúrgico. La segunda cuestión que se plantea en estos dos decretos sobre la misa crismal advierten que las conferencias episcopales pueden ofrecer otras indicaciones para mover esta fecha, su celebración, a una fecha más adecuada. No es el mismo caso que la Pascua, sino que la misa crismal, una misa que se refiere a la unción de Jesucristo, al sacerdocio de Jesucristo como fuente de los sacramentos o de los óleos que se utilizan para los sacramentos. Esta misa puede ser movida a otra fecha más adecuada en la que se pueda celebrar con más riqueza y por lo tanto saldría de la Semana Santa sin ningún problema a otro lugar más adecuado del calendario litúrgico. Y las advertencias generales para la celebración del Triduo
Lo primero en lo que se detienen es en que los obispos y los presbíteros celebren los ritos con unas determinadas condiciones, que son, primero, sin la presencia del pueblo; segundo, en un lugar adecuado; tercero, evitando la concelebración; y cuarto, omitiendo el saludo de la paz. Estas normas, que aparecen en el decreto de la fecha 25 de marzo, han de ser cumplidas por todos los que vayan a celebrar los ritos de la Semana Santa. Sin la presencia de pueblo, en un lugar adecuado para lo que se va a celebrar, evitando la concelebración para que no se produzcan interacciones que puedan hacer enfermar, que puedan provocar riesgo para la salud, y omitiendo el saludo de la paz, que es un gesto, sabemos, optativo y que además pues podría traer complicaciones en ese sentido de la sanidad. La siguiente advertencia que hacen estos dos decretos es que estos se celebrarán en la iglesia catedral, los obispos, y en las iglesias parroquiales, los párrocos, ¿no? A estos hace referencia el documento, los decretos, en varias ocasiones. La tercera advertencia es que se avise a los fieles de la hora a la que se inician estas celebraciones, para que puedan al menos unirse en oración desde sus propias casas. Esto es muy importante que los fieles puedan estar unidos en oración. Aunque los laicos no puedan asistir a estas celebraciones, tienen que saber que se van a celebrar. Tienen que saber que se van a celebrar por ellos, por toda la Iglesia y por todo el mundo. Y por lo tanto es muy importante que ellos puedan unirse en oración. Darles la hora de inicio de las celebraciones es una manera de ayudarles a ser partícipes de estas celebraciones que se hacen en lo privado, tal y como dicen los documentos, en la iglesia dignamente, pero de una manera en la que no pueden participar todos los demás. Si admite el documento, recuerda la importancia de los medios de comunicación telemáticos, la televisión, internet, YouTube, Facebook, lo que sea, ¿no? Los sacerdotes se han dedicado en estos días a hacer proliferar las misas por gran cantidad de medios de comunicación, por distintas formas. Pues esa es una buena ayuda para que los laicos puedan vivir estas celebraciones, aunque sea desde sus casas, aunque sea de esta manera tan pobre y tan misteriosa en este año. Eso sí, siempre en directo. Una celebración litúrgica se desarrolla en un determinado momento de la historia, trae al presente los misterios de nuestra salvación, y por lo tanto no tiene sentido una celebración litúrgica que no sea emitida en directo. No se debe hacer una celebración litúrgica grabada para ponerla luego en diferido, sino que siempre han de ser retransmitidas y accesibles al pueblo en directo. En todo caso, y aquí advierten los dos decretos de un elemento de buena ayuda, que es la liturgia de las horas. El rezo de laudes, de vísperas, del oficio de lecturas ayudará a vivir más intensamente todo esto. Y siempre sabiendo que las diócesis ofrecerán ayudas, ofrecerán subsidios para vivir estos días con intensidad. Sobre el Domingo de Ramos, advierten estos decretos cómo ha de celebrarse. Si recordamos que el Domingo de Ramos tiene tres formas distintas con las cuales puede comenzar la misa de este día: una procesión, una entrada solemne y una entrada simple. La procesión, la primera forma, está prohibida para esta Semana Santa de 2020. No puede haber una procesión exterior porque, dice el decreto, tiene que desarrollarse en el interior del edificio sagrado la misa del Domingo de Ramos. No habrá procesión por las calles, no habrá forma primera en ningún caso. La forma segunda, la entrada solemne, se usará en la iglesia catedral solamente. En la iglesia catedral. Y la forma tercera, la entrada simple, se usará en las iglesias parroquiales. ¿En qué consisten estas formas? La forma segunda, en la catedral, veremos que comienza con la bendición de los ramos, la proclamación del Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén y una procesión con canto hasta el presbiterio. Todo este rito inicial se cierra con la oración colecta que el obispo hace en la sede. Esto será lo que se desarrolle en las catedrales. Lo podremos ver seguramente por televisión en algunos lugares. En las catedrales será así. En las parroquias no será así. En las parroquias se seguirá la fórmula tercera, la fórmula simple, con la cual la misa comienza como de costumbre. El sacerdote va al altar, lo besa, va a la sede y
comienza la celebración de la misa con normalidad. No hay bendición de ramos y será la antífona de entrada o el canto de entrada el que dé el tono propio del Domingo de Ramos a esta celebración de este día. Con respecto al Jueves Santo, con respecto a la celebración de la misa en la Cena del Señor, se advierte de que el lavatorio de los pies, que es un rito facultativo, se omite para evitar esa relación física, ese contacto físico entre distintos miembros de la celebración o distintos ministros, se omite el lavatorio de los pies. También que al final de la misa del Jueves Santo no habrá procesión con el Santísimo Sacramento, sino que se reservará directamente en el sagrario una vez que el sacerdote que haya celebrado haya comulgado. Y en último lugar, se concede a todos los sacerdotes la posibilidad de celebrar esta misa sin pueblo. El Jueves Santo, la misa in cena Domini, sabemos que es obligada con pueblo, según el misal romano, pero excepcionalmente los presbíteros la pueden celebrar la misa de este día en un lugar adecuado sin pueblo, siguiendo la recomendación general, evitando la concelebración. Sobre el Viernes Santo nos encontramos también un par de advertencias que tenemos que tener en cuenta. La primera es que en la oración universal los obispos añadirán una petición expresa por la situación que estamos viviendo de la pandemia del virus. Si la celebración del Viernes Santo tiene primero su liturgia de la palabra, esta se desarrolla con normalidad. Después, la oración universal tendrá este añadido de esta petición, tal y como pide el misal romano, y la adoración de la cruz se realizará con el beso del celebrante. Este será todo el gesto de la adoración de la cruz en este Viernes Santo de 2020. Y la solemne vigilia pascual en el sábado por la noche tiene también unas condiciones que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, dicen los decretos, es dónde se celebra la vigilia pascual. Dicen las iglesias catedrales y parroquiales. Si nos vamos a las 4 partes que sabemos que tiene esta celebración litúrgica de la vigilia pascual, en el lucernario se comenzará directamente con el encendido del cirio pascual. Se omite toda la parte del fuego, se enciende el cirio pascual y a la vez que se hace eso, o a continuación, se canta el pregón pascual. La liturgia de la palabra se desarrolla como de costumbre y en la liturgia bautismal solamente se mantiene la renovación de las promesas bautismales. No se bendice ni consagra el agua, sino que solamente se mantiene la renovación de las promesas bautismales. La liturgia eucarística se desarrolla según la costumbre de estos días. También, por lo tanto, podemos ver dónde dice el decreto que no se celebre la vigilia pascual: seminarios, residencias sacerdotales, monasterios, comunidades religiosas. Podríamos concluir recordando la obligación de quedarnos en casa que se nos ha establecido en estos días para bien de todos, para bien de toda la sociedad, para bien también de nosotros mismos, y seguir las celebraciones por la televisión, uniéndonos, como dice el decreto, a la vigilia pascual rezando el oficio de lecturas, indicado para el domingo de Pascua. El oficio de lecturas del domingo de Pascua tiene una gran cantidad de lecturas, precisamente igual que hacemos en la vigilia pascual habitualmente, en la que leemos hasta 7 lecturas para profundizar en el misterio de la palabra salvadora, de la palabra redentora. Quien no pueda unirse a la vigilia pascual, en internet encuentra uno fácilmente ese oficio de lecturas, si no tenemos el oficio de lecturas en casa, y es una manera apropiada para todos estos días, la liturgia de las horas, de unirnos. Sabemos bien que la liturgia de las horas es celebración litúrgica, por lo tanto concede la gracia y nos permite unirnos a la celebración eucarística que se desarrolla en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, en nuestras catedrales. Por eso también recuerda, por último, los decretos, que las expresiones de piedad popular, las procesiones, los vía crucis, todo este tipo de celebraciones, se puede pensar que se trasladen a otras fechas más adecuadas. Quizás 14, 15 de septiembre, por la adoración de la cruz, por la exaltación de la Santa Cruz, por la Virgen de los Dolores, podrían ser fechas más adecuadas para no perder estas tradiciones tan ricas para los fieles cristianos. Terminamos recordando la antífona con la cual se encenderá el cirio pascual en la noche de Pascua: la luz de Cristo que resucita glorioso disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Que así sea también para todos en esta Semana Santa del año 2020.